Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs Samsung AU8000, en este caso de 60 pulgadas con panel VA, y el Neo QLED QN85A de 55 pulgadas con panel ADS, que tiene un comportamiento muy parecido a los IPS. Aquí les mostraré la comparativa en cuanto a algunas de las funciones Smart más importantes de ambos televisores, también la comparativa en cuanto a calidad gráfica con contenido en SDR o rango dinámico estándar y en HDR o alto rango dinámico, la comparativa o rendimiento con videojuegos y por supuesto el rendimiento del sistema de sonido de los dos televisores. Les invito entonces para que vean todo el video y así puedan entonces darse cuenta cuál de estos dos televisores les conviene más o si vale la pena pagar un poco más del doble por el Neo QLED QN85A. Primero que todo, aquí pueden corroborar que se trata de la AU8000 a la izquierda y del QN85A a la derecha, y estas son las últimas versiones de software disponibles para ambos televisores hasta ahora, la 1506. Estos son sus controles remotos. La diferencia principal es que el del AU8000 utiliza baterías desechables, mientras que el del Neo QLED QN85A de la derecha, panel solar, y además se puede cargar también vía puerto USB tipo C. Y lo que deben saber es que los dos controles sirven para los dos televisores en caso de que, por ejemplo, quieran más adelante comprar uno de estos One Remotes con panel solar para utilizarlo con su AU8000. En tema de sistema operativo es Tizen para ambos, propio de esta marca. La fluidez es muy buena en ambos, pero sí es más rápida en el Neo QLED QN85A de la derecha. La apertura de aplicaciones y de la tienda de aplicaciones como tal es mucho más rápida en el Neo QLED QN85A. El espacio de almacenamiento en los dos televisores es de 3,85 GB, que es más que suficiente para casi cualquier persona, y los dos soportan las mismas aplicaciones populares y no populares: Disney Plus, HBO Max, Netflix, YouTube, Apple TV, entre muchas otras, y estas pueden variar dependiendo de cada país o región. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla en los dos televisores es posible, pero en el Neo QLED de la derecha está además disponible la función de Multiview, en donde podemos ver o bien la aplicación YouTube del televisor o algo conectado a una entrada HDMI, y en la otra utilizar por supuesto la pantalla de nuestro smartphone, que podemos también utilizar con la cámara, o también se puede utilizar con una cámara web y, por ejemplo, al mismo tiempo observar una rutina de YouTube mientras se observan ustedes mismos en la pantalla del televisor utilizando estas cámaras, la de un Galaxy con One UI 3.1 o superior, o la de una webcam Logitech, que solamente algunas hasta ahora están disponibles. En tema de navegadores de internet, los dos aceptan búsqueda por medio de comandos de voz, pero en español en algunos países aún no está disponible, no sé por qué. La navegación es fácil, es fluida en ambos, no se compara a lo que pueden lograr con los controles Magic de los LG, pero por lo menos no es estresante. El tiempo para abrir páginas y cargar contenido depende principalmente de la velocidad de internet que tengan en sus hogares, pero es levemente más rápida en términos generales en el QN85A de la derecha. Los dos por supuesto pueden reproducir contenido a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera. Simplemente tengan en cuenta que en algunas va a haber más publicidad que en otras, y probablemente algunas páginas no permitan reproducir el contenido, ya que esos televisores no tienen Android TV como sistema operativo, y en esos casos deben buscar una página web alternativa. Hablando ahora sí en cuanto a la calidad gráfica, empezando primero por el tema de la uniformidad de los colores grises. En los dos televisores el efecto de pantalla sucia o Dirty Screen Effect es notorio, pero es un poco más notorio en el AU8000 de la izquierda. Sin embargo, no me parece que sea algo exageradamente perceptible. Además, ya con contenido normal, por así decirlo, como pueden observar, tanto con HDR o alto rango dinámico como con SDR o rango dinámico estándar, el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible en ambos televisores. Lo que deben saber en cuanto a este tipo de contenido en HDR es que la cantidad de brillo en nits en el AU8000 de la izquierda es de tan solo 304, mientras que en el Neo QLED QN85A de la derecha es de 1222 nits.
y con contenido en SDR o rango dinámico estándar para la U8000 tan solo 302, mientras que para el Neo QLED de la derecha 1156 nits. Y aunque la diferencia en cuanto a brillo sea abismal a favor del Neo QLED, para algunas personas puede ser más que suficiente la cantidad de brillo del AU8000 de la izquierda. Un dato muy importante es que la U8000 de la izquierda no cuenta con Full Array, su retroiluminación es Edge y tampoco tiene Local Dimming o atenuación local. En cambio, el Neo QLED QN85A de la derecha tiene retroiluminación Full Array con la tecnología Mini LED que le provee de 576 zonas de atenuación local o Local Dimming Zones, y la verdad es que el nivel de detalle sí que se nota mucho mejor en el QN85A. No es una diferencia increíblemente aplastante, pero colocándolos lado a lado sí que se puede percibir. Sin embargo, muchas personas con el AU8000 de la izquierda podrían quedar más que satisfechas. Y en cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, los dos soportan HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y HDR10 Plus. Ninguno soporta Dolby Vision. Ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta esta tecnología de alto rango dinámico. En cuanto a la uniformidad de colores negros, sí es mucho mejor en el Neo QLED QN85A de la derecha. El efecto clouding así de frente es casi imperceptible. En el AU8000 sí que se puede percibir un poco más este efecto clouding o de nubosidad. En cuanto al efecto blooming, en los dos es perceptible, es menos notorio en el AU8000 porque se camufla, por así decirlo, con el clouding, y es levemente más perceptible en el QN85A de la derecha por el hecho de tener más zonas de atenuación local, pero la verdad es que es muy poco notorio, es muy poco molesto así de frente, porque el problema, como muchos ya saben, es que cuando la pantalla se empieza a ver desde un lado o ángulo muy pronunciado, en el QN85A de la derecha se empieza a ver ese efecto de blooming amarillento, y en el caso del AU8000 el efecto clouding empieza a adquirir un tono más o menos entre púrpura y azulado. Y en temas de contraste les recuerdo que la U8000 tiene panel VA y el QN85A panel ADS. La relación de contraste nativa de la U8000 es de 3811 a 1, mientras que en el Neo QLED de 1373 a 1 y con el Local Dimming de 1956 a 1. Y si bien esta relación es inferior en el Neo QLED, debido principalmente a que tiene panel ADS, su uniformidad de colores negros es muchísimo mejor, dejando de lado ese efecto blooming amarillento que es muchísimo más notorio cuando el ángulo de visión es amplio. En cuanto a los ángulos de visión, en el AU8000 como pueden notar son pésimos, los colores se lucen muy blanquecinos cuando este ángulo es muy amplio, pero es lo normal en casi todos los televisores con paneles VA. En el caso del Neo QLED de la derecha, los colores se lucen menos blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio gracias a su panel ADS, pero cuando el ángulo de visión es pronunciado en el QN85A también se alcanza a percibir un leve efecto de nubosidad amarillenta, pero no es tan notorio y no es perceptible en todo tipo de contenido, solamente en algunas escenas como por ejemplo esta, y no es que sea tan intenso ese problema, pero está. Pero por lo menos los ángulos de visión son mejores, los colores no pierden tanta tonalidad al verlo desde un lado. El manejo de los reflejos también es mucho mejor en el QN85A de la derecha, no solamente gracias a su panel ADS, sino también a su increíble más alta cantidad de brillo. Sin embargo, en el AU8000 de la izquierda, a pesar de que tiene panel VA y menos brillo, me parece que no hace un trabajo tan malo, es por lo menos decente para habitaciones iluminadas, pero sí que es mucho mejor el Neo QLED. El manejo del movimiento en los dos televisores es muy bueno. Aquí el AU8000 tiene poco o nada que envidiar al QN85A de la derecha. Los dos, como muchos ya saben, en cada uno de los modos de imagen cuentan con los ajustes de claridad de imagen que en personal o en automático pueden hacer un muy buen trabajo dependiendo principalmente de la cantidad de FPS que tenga el contenido. Si es 24 o menos, conviene colocarlo en personal y mover esos parámetros de forma manual. Si es 30 o más FPS, es más conveniente colocarlo en automático, que la mayoría del tiempo va a hacer un trabajo casi perfecto.
En temas de escalado de imagen, lo más importante que hay que decir es que los dos televisores con contenido de baja resolución 720p o HD 480p o resoluciones inferiores van a mostrar algo de pixelación o de borrosidad que es un poquito más notoria en el A8000 de la izquierda. Tengan en cuenta que ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido de baja resolución en 4K, eso no va a pasar. Ambos ya con contenido de 1080p Full HD hacen un mejor trabajo, el contenido parece que tuviera un poco más de resolución, pero tampoco se va a acercar al 4K. Ya con contenido en 1440p, los resultados en ambos televisores se acercan mucho al 4K y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que si van a ver contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario, estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al apartado gaming, empezando por los tiempos de input lag, en el A8000 en SDR y en HDR en 4K 60 Hz son de 11,1 milisegundos y 10,9 milisegundos respectivamente, y en el QN85A de la derecha de 9,7 y 9,8 milisegundos. El QN85 además tiene input lag en 4K 120 Hz de 5,3 milisegundos gracias a su puerto HDMI 2.1. El A8000 no tiene puertos HDMI 2.1. En cuanto a las tecnologías gaming, deben tener en cuenta que la A8000 de la izquierda no soporta ningún tipo de tasa de refresco variable, ni FreeSync, ni G-Sync, solamente soporta modo automático de baja latencia, que simplemente va a activar el modo juego de forma automática cuando el televisor detecte una consola compatible con esta tecnología. Por otro lado, el QN85 de la derecha soporta tasas de refresco variables G-Sync, también FreeSync Premium, por supuesto el modo automático de baja latencia y el mencionado puerto HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K. Aquí en cuanto a calidad gráfica, la principal diferencia muy notoria es que el blooming en el QN85 a la derecha es más notorio, pero el clouding es menos perceptible, mientras que en el A8000 no se nota blooming como tal, pero el clouding es un poquito más perceptible. Los colores negros son un poquito mejores en el QN85 a la derecha, por lo menos en este videojuego Destiny 2. Y aquí por supuesto también aplica que cuando el ángulo de visión es amplio, el blooming amarillento es demasiado notorio en el NeoQLED QN85A y el clouding azulado o morado es más notorio en el A8000 de la izquierda. Sin embargo, la intensidad de estos problemas de clouding y blooming puede variar de acuerdo a cada videojuego. Por ejemplo, en este Resident Evil 7 el clouding es menos perceptible en comparación al Destiny 2 anterior, pero sí que es un poquito, o de hecho un poco más notorio en el A8000, y el efecto blooming amarillento, por lo menos en el QN85A, no es tan molesto como con el videojuego Destiny 2 que acaban de ver. Ya en cuanto a la representación de los colores, aquí es cuestión de gustos. Lucen, por ejemplo, en este caso, los colores verdes mucho más intensos o saturados en el NeoQLED. Como muchos ya saben, es una de las principales características de las tecnologías de color QLED o NeoQLED. Y en cambio, en el A8000 se utiliza la tecnología Dynamic Crystal Color, que también le provee colores intensos, pero aquí lado a lado lucen menos fuertes en comparación al QN85A. Y en cuanto al tiempo de respuesta, en el A8000 es de 15,3 milisegundos y en el QN85A de 10,5 milisegundos. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, en el A8000 en las partes inferiores es muy superior, de casi 44 grados Celsius, y en la parte superior de su pantalla decrece considerablemente hasta 35, 34 y 38 en algunos lados, mientras que en el NeoQLED de la derecha su temperatura oscila entre los 34 y casi 37 grados Celsius en algunas partes de la pantalla, lo cual es genial teniendo en cuenta que tiene una mayor cantidad de brillo y también tecnologías de tasas de refresco variables G-Sync y FreeSync Premium.
En cuanto a sus sistemas de sonido, que al final van a poder ver y escuchar el rendimiento de ambos, en potencia el AV8000 tiene tan solo 20 watts, mientras que el QN85A de la derecha 60 watts. En cuanto a tecnologías, los dos soportan canal de retorno de audio mejorado y también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente utilizando algo conectado a la entrada HDMI con el soporte para canal de retorno de audio mejorado. Si me preguntan entonces si vale la pena o no invertir un poquito más del doble por el Neo QLED, probablemente para aquellos que quieran una buena uniformidad de colores negros, que siempre lo vayan a ver de frente, o que por lo menos no les moleste tanto el tema del clouding amarillento y quieran un sistema de sonido mucho mejor y puedan darse ese gusto, podría ser una muy buena opción, sobre todo si le temen al quemado de píxeles de los televisores OLED, ya sea LG, Sony o de otra marca. Pero si su presupuesto es ajustado y en sus países solamente se consigue el A8000 en cuanto a Samsung, podría ser una opción más que aceptable. Los invito entonces para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones y si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.